Alábale que Él vive, vamos, vamos, saliendo al aire, que el Señor nos bendiga, bendiciones, vamos, vamos, y dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Cantando todo el consejo de Dios. Somos Bereshit, soldados de Jesús. שם, בראשית עולם, עמדה חווה אוהבת מול אדם. עזר כנגדו, צלע מצלו, מאז צועד אדם אל כיוונה של זו אשר חלם. על ראש שמחתו יעלה אותך איתו, והוא לא ישכחך אהובתו. לא, 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 זה לא מקרה, אלוקים רוקם טובה בחוטי זהב בינינו. זו דרכו של הבורא לקדש את ההווה בחופת כוכב מעלינו. זמן עוצר הזמן לרגעים של אושר בלבן. כל הביצלות מחופת גלולות, כאן עומד חתן אוחז ידך ומיופייך נדם. על ראש שמחתך תעלי את פריך ליבך, והוא לא ישכחך, הוא אהובך. לא, 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 זה לא מקרה, אלוקים רוקם טובה בחוטי זהב בינינו. זו דרכו של הבורא
escuchando todo el consejo de Dios. Somos Bereshit, soldados de Jesús. Amén. Somos Bereshit, soldados de Jesús, y le estamos saludando desde la ciudad de la Cruz, quinta región Chile, para todo el ciberespacio, para los amigos y hermanos que nos están escuchando a través de esta especial red social, ya este Facebook, que muchas veces el diablo ocupa para destruir el evangelio, pero aquí en esta noche en Bereshit, soldados de Jesús, usamos este Facebook para proclamar el evangelio de nuestro Señor. Así que damos gracias a Dios por ello, porque podemos hablar del Señor Jesucristo en esta noche, podemos hablar, podemos orar, podemos predicar el evangelio. Somos Bereshit, y a quien no nos conoce, creemos solamente que en el Señor Jesucristo hay salvación. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios y la única regla de fe y de conducta. Creemos que la salvación solamente está en Cristo Jesús. Así que damos la honra y la gloria al Señor. Creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Creemos que la salvación es por gracia y no es por obras. Aunque algunos me decían que yo creía que la salvación es por obra, no sé en qué se basaron, pero están más perdidos que el teniente Bello. Hemos estado hablando acerca de varios temas de contingencia. Yo le había prometido a usted de hablar de un tema muy importante que era el rapto. Para ello vimos varios temas acerca del rapto, ¿ya? Vimos en la introducción, hablamos sobre conocer el carácter de Dios y qué era qué es lo que decía la Escritura acerca del rapto, ¿ya? Vimos también qué es lo que era el término etimológico de escatología, vimos lo que significaba, por qué era importante la escatología, vimos también el carácter de Dios, ¿ya? También hablamos de la profecía de las 70 semanas de Daniel, hablamos también qué significa el rapto, cuáles son los puntos fuertes y débiles de la postura med-tribulacional, también vimos la postura post-tribulacional, y ahora vamos a ver la postura pre-tribulacional. Ha llegado el momento. Aquellos que dicen que nosotros pasamos por el rapto, vamos a mostrar por la palabra de Dios que la iglesia no pasa por el rapto. Por eso, no pasa por la gran tribulación. Primero, tenemos que describir qué es lo que es el pretribulacionismo. Esta enseñanza bíblica, esta doctrina, enseña que el arrebatamiento ocurrirá antes de la gran tribulación de 7 años. Es decir, también conocido como la semana número 70 de Daniel. ¿Ya? La gran tribulación también es conocida como la semana número 70 de Daniel. En ese momento la iglesia se encontrará con Cristo en el aire y luego regresará a la tierra para el inicio del reinado de Cristo en la tierra. Perspectiva del rapto tribulacional. La iglesia no estará durante ninguna parte del derramamiento de la ira de Dios sobre esta tierra. Amén. La iglesia no va a estar cuando Dios derrame su ira sobre esta tierra. En algún momento después del rapto, ¿ya?, el anticristo entrará en un tratado o pacto de 7 años con Israel. Así dice Daniel capítulo 9, versículo 27. Y dice así, en el nombre del Señor Jesucristo: por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ese evento marca el punto de partida de la gran tribulación. La posición pretribulacional es el punto de vista dominante, mi hermano, pero sigue siendo objeto de críticas. ¿Ya?
sigue siendo objeto de críticas, especialmente por parte de los que proponen la postura post-tribulacional. El punto de vista pre-tribulacional es negado y a menudo despreciado por muchos, mientras que un número creciente de cristianos, mi hermano, profesantes, ven que el asunto como irrelevante. Más y más creyentes hoy en día parecen ser agnósticos acerca de asuntos relacionados con el fin de los tiempos, especialmente el tiempo del rapto. El tiempo del rapto es un asunto muy práctico porque solo la perspectiva pretribulacional, o sea, que la iglesia se va antes de la gran tribulación, enseña que Cristo podría regresar en cualquier momento. Todos, escúcheme bien, todos los otros puntos de vista del rapto requieren que al menos parte o toda la tribulación se desarrolle antes de que Cristo pueda venir a raptar la iglesia. La posibilidad, mi hermano, la posibilidad en cualquier momento de que Cristo venga para llevarnos con Él al cielo, ¿ya?, debe proporcionar un sentido de urgencia a nuestro servicio y hacer una diferencia en nuestros valores, mi hermano, en nuestras acciones, en nuestras prioridades y en nuestras metas. Creer que el Señor Jesús puede venir en cualquier momento debe llenarnos de esperanza y expectativas y ejercer, mi hermano, una influencia purificadora en nuestras vidas. En Primera de Juan, el libro Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 2 al 3, dice lo siguiente: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Yo le pregunto en esta noche, mi hermano, ¿usted guarda los mandamientos del Señor? ¿Guarda su palabra? ¿Guarda sus preceptos? ¿Guarda sus comandos? ¿Sus mandatos? ¿Ya? Eso es lo que nos pide Dios en esta noche. La iglesia, mi hermano, no se menciona en Apocalipsis. Vamos a entrar al libro de Apocalipsis. La iglesia no se menciona en Apocalipsis desde el capítulo 6 hasta al 18, como estando en la tierra. ¿Ya? Me explico. La iglesia en el libro de Apocalipsis no se nombra desde el capítulo 6 al capítulo 18 como estando aquí en la tierra. El término común en el Nuevo Testamento para iglesia es eclesia en griego. Es usada 19 veces, escúcheme bien. Es usada 19 veces en el Apocalipsis del capítulo 1 al capítulo 3. Una sección que se ocupa de la historia de la iglesia del siglo I hacia el final de la vida del apóstol Juan, es decir, hace 95 años después de Cristo. Sin embargo, la iglesia, estamos hablando de Apocalipsis, se utiliza solo una vez más en el libro, en el capítulo 22 al final. Apocalipsis 22, 16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Cuando Juan vuelve a hacer frente a la iglesia del primer siglo, es decir, del capítulo 6 al capítulo 18, la iglesia no se nombra en Apocalipsis. Pero del capítulo 1 al capítulo 3 se nombra 19 veces. Y después una vez más en Apocalipsis capítulo 22, 16. Lo más interesante, mi hermano, es el hecho de que ahora aquí durante el periodo de la semana septuagésima de Daniel, el término para la iglesia se utiliza para los creyentes en la tierra en los capítulos 4 y 19. ¿Ya? Es notable, mi hermano, y totalmente inesperado que Juan pasaría de las instrucciones detalladas para la iglesia a un silencio absoluto acerca de la iglesia en los siguientes 13 capítulos. Si de hecho la iglesia continuó en la tribulación.
O sea, si del capítulo 4 hacia adelante, hasta el 19, la iglesia está en la gran tribulación, no se nombra, mi hermano, escúcheme bien, no se nombra como iglesia. No se nombra la palabra iglesia. Si la iglesia experimentara la tribulación de la 70ª semana de Daniel, entonces sin duda el estudio más detallado de los eventos de la tribulación incluiría un relato del papel de la iglesia. Pero no es así. El único tiempo del rapto que explicaría esta mención frecuente de la iglesia en el Apocalipsis capítulo del 1 al 3 y la total ausencia de la iglesia en la tierra hasta Apocalipsis 22:16 es un rapto pretribulacional que trasladará a la iglesia de la tierra al cielo. ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Gloria a su nombre! Antes de la semana 70ª de Daniel. En cuanto a esta observación, mi hermano, desde otra perspectiva, también es cierto que en ninguna parte de las Escrituras se enseña que la iglesia e Israel coexistan como los centros del mensaje redentor de Dios. Y sin embargo, siguen siendo excluyentes entre sí. Hoy en día, la Iglesia Universal es el canal humano de Dios de la verdad redentora. Apocalipsis da algunas indicaciones de que el remanente judío será instrumento humano de Dios durante la 70ª semana de Daniel, o sea, durante la gran tribulación. El lector imparcial sin duda será impresionado por el cambio abrupto de la iglesia en Apocalipsis del 2 al 3 a los 144.000 judíos de las 12 tribus en Apocalipsis 7 y 14. Desde luego preguntará ¿por qué? ¿Por qué se habla solamente de judíos ya y no se habla de la iglesia? Además, debido a que Apocalipsis capítulo 12, mi hermano, es una mini sinopsis de todo el periodo de la tribulación. Y porque la mujer que dio a luz al hijo varón en Apocalipsis capítulo 12, del 1 al 13, es Israel. Entonces, lógicamente y tópicamente, el periodo de la tribulación se centra en la nación de Israel y no la iglesia. ¿Cómo puede ser esto? Se preguntará usted. Debido a que hay un rapto pretribulacional, ha eliminado la iglesia de la tierra antes de la 70ª semana de Daniel o la gran tribulación. Vamos a hacer un estudio profundo ahora de algunos versículos para ir analizando esta verdad. ¿Ya? Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos del 13 al 18. Estos versículos demandan, escúcheme bien, demandan un rapto pretribulacional. Lo leemos, dice así en el nombre del Señor. Tampoco, dice, queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así, escúcheme bien, y así estaremos siempre con el Señor. El 18 dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Alentaos. Por el bien de la discusión, mi hermano, supongamos hipotéticamente que algún otro tiempo del rapto que no sea pretribulacional fuese cierto. ¿Qué otra cosa esperaría uno encontrar en 1 Tesalonicenses capítulo 4?
¿Ah? ¿Se ha preguntado usted? ¿Cómo se compara esto con lo que en realidad se observa? En primer lugar, uno esperaría que los tesalonicenses, los hermanos de Tesalónica, tuvieran gozo por el hecho de que los seres queridos estaban en casa con el Señor y no tendrían que soportar los horrores de la tribulación. Sin embargo, los tesalonicenses en realidad están dolidos porque temen que sus seres queridos se han perdido el rapto. Ese es el meollo del asunto aquí. Solo un rapto pretribulacional justifica este dolor. En segundo lugar, uno esperaría que los tesalonicenses sufrieran por su inminente juicio propio en lugar del duelo por sus seres queridos. Además, sería curioso acerca de su destino futuro. Sin embargo, los tesalonicenses no tienen temores o preguntas acerca de la tribulación venidera. En tercer lugar, cabría esperar que Pablo, el apóstol, aun en la ausencia de interés o pregunta por parte de los tesalonicenses, daría las instrucciones y exhortaciones para una prueba suprema, que sería la gran tribulación. Lo que haría que su presente tribulación que estaban pasando los tesalonicenses pareciera microscópica en comparación, mi hermano. Pero ninguna indicación de tribulación inminente alguna de este tipo aparece en el texto. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 solo se ajusta al modelo de un rapto pretribulacional. Es incompatible, mi hermano, con cualquier otro rapto. Y analicemos ahora dos citas, dos partes de la Biblia paralelamente, para que usted se vaya dando cuenta. Vamos a analizar Juan capítulo 14 del versículo 1 al 3, paralelo a 1 Tesalonicenses capítulo 4 del 3 al 18. Dice Juan 14 del 1 al 3. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Se refiere a la venida de Cristo de nuevo. A eso se refiere este pasaje. No es una promesa a todos los creyentes que se van con Él a la muerte. Se hace referencia al rapto de la iglesia. Tenga en cuenta el estrecho paralelismo entre las promesas de Juan capítulo 14 del 1 al 3 y 1 Tesalonicenses capítulo 4 del versículo 13 al 18. En primer lugar, la promesa de una presencia de Cristo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, dice el Señor. ¿Ya? Y así estaremos siempre con el Señor en 1 Tesalonicenses capítulo 4, 17. ¿Se dan cuenta? La promesa de una presencia de Cristo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, dice Juan 14, 3. Y 1 Tesalonicenses 4, 17 dice, y así estaremos siempre con el Señor. En segundo lugar, la promesa de consuelo. Dice Juan 14, 1, no se turbe vuestro corazón. No se turbe vuestro corazón, dice la palabra. Juan 14, 1. Y 1 Tesalonicenses 4, 18, por lo tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Jesús instruyó a sus discípulos que Él iba a la casa de ¿quién? A la casa de su Padre, o sea, el cielo, a preparar lugar para ellos. Les prometió que volvería y recibiría para que puedan estar con Él donde Él estaba. La frase, donde yo esté,
a la vez implicando la presencia continua general. ¿Qué significa la presencia en el cielo en particular, mi hermano? El Señor dijo a los fariseos en Juan 7:34, a donde yo estaré, vosotros no podéis venir, le dijo a los fariseos. Él estaba hablando de su entonces actual residencia en la tierra. Él no estaba hablando de su entonces actual residencia en la tierra, sino más bien su presencia resucitado a la diestra del Padre. En Juan 14:3, donde dice, donde estoy, debe significar en el cielo, o la intención de 14:1 al 3 se perdería y no tendría valor. Un rapto post-tribulacional demanda que los santos se reúnan con Cristo en el aire e inmediatamente desciendan a la tierra sin experimentar lo que el Señor prometió en Juan 14. Puesto que Juan 14 se refiere al rapto, solo un rapto pretribulacional satisface el lenguaje de Juan 14 del 1 al 3 y permite a los santos raptados vivir por un tiempo significativo con Cristo en casa de su Padre. Bien, vamos a pasar a la gran tribulación. Hay tanta maldad en la tierra, mi hermano, hoy en día. Hay tanta maldad que ni siquiera las iglesias se salvan. La apostasía está llegando a las iglesias. El comunismo, la ideología comunista, ha invadido a algunos hermanos en nuestras iglesias. El pensamiento humanista, centrado en el hombre, también ha entrado de lleno en nuestras iglesias. Escuchamos a hermanos casi amotinarse en las iglesias, haciendo proposiciones, planteando sus ideas que van cuadrados con el comunismo y con el humanismo. No actúan conforme a los protocolos bíblicos, sino a los protocolos comunistas, a los protocolos humanistas. O sea, el hombre siendo el centro y Dios fuera. Hay tanta maldad en la tierra que Dios no puede pasar esto por alto, mi hermano. Hay un día llamado por Dios, conocido como la Gran Tribulación, también conocido como la Gran Tribulación en Mateo 24:21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. O sea, va a ser un momento único, ¿ya? También es llamado la Gran Tribulación el Día del Señor. En 1 Tesalonicenses 5:2 dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. En 2 Tesalonicenses 2:2 dice, para que no os mováis fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. También la gran tribulación es conocida como la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Eso lo vemos en Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, Dios hablando a la iglesia, a su novia, a su iglesia redimida, a su novia, dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Para probar, ¿para qué viene esta prueba sobre el mundo entero? Para probar a los que moran sobre la tierra. También la gran tribulación es conocido en la Biblia, el día grande y terrible de Jehová. En Joel, capítulo 2, versículo 31, el sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. También la Biblia
habla de la gran tribulación como el día del enojo de Jehová. Eso lo encontramos en el libro de Sofonías, capítulo 1, versículo 15. Dice así: día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y día de entenebrecimiento. En el mismo libro de Sofonías, ahora en el mismo capítulo 1, pero ahora en el versículo 18 dice: ni su plata ni su oro podrá liberarlos en el día del furor de Jehová, porque toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará a todos los habitantes de la tierra. Estos versículos, mi hermano, confirma que estos nombres también se utilizan para describir la gran tribulación en las Escrituras, enfatizando su carácter catastrófico y el juicio divino que se desatará sobre la tierra en ese tiempo. Mi hermano, yo quiero dejar claro algunas cosas antes de entrar más de lleno en este tema. En este tiempo de gran tribulación, Dios no va a purificar a su iglesia ni pasarla por pruebas para que la iglesia crezca o se expanda. Este tiempo es un tiempo de ira y de juicio de Dios sobre el planeta. Hoy veremos, mi hermano, directamente con versículos, y no cabe aquí interpretación como la iglesia escúcheme bien, no pasará por la gran tribulación. Es decir, la iglesia se va en el rapto pretribulacional, antes de que aparezca el anticristo. No hay ningún pasaje en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento que hable de que la iglesia pasará por la gran tribulación. El periodo de la gran tribulación es llamado el tiempo de angustia de Jacob. También es llamado así. Pero nunca se llama el tiempo de angustia de la iglesia. ¿A quién se está refiriendo el tiempo de angustia de Jacob? Se está dirigiendo a los israelitas, porque ellos pasarán, la nación de Israel va a pasar por la gran tribulación. Jeremías 37 dice: porque aquel día es grande y no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, tiempo de angustia para Israel, eso es lo que le está diciendo. Pero de ella será librado. Pero ellos serán librados, porque Dios también librará a Israel en la gran tribulación y lo cuidará. El ángel Gabriel le dijo a Daniel: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. ¿El pueblo de Daniel eran los gentiles? No, era el pueblo, los judíos, ¿cierto? Son los judíos. Y sobre tu santa ciudad, o sea, ¿qué ciudad? La ciudad santa de Jerusalén. Daniel 9:24, no hay ninguna mención de la iglesia. La iglesia no tomaron parte en las primeras 79 semanas y no tendrá ningún papel en la 70ª semana, en el periodo de la gran tribulación. Daniel 9:24. El rapto se produce en Apocalipsis capítulo 4, versículo 1. Que es antes del periodo de la tribulación que se describe en Apocalipsis capítulo 6 hasta el capítulo 19-21. En la secuencia de los acontecimientos, el rapto es antes de los juicios de los sellos, de las trompetas y de las copas de la ira. La iglesia se menciona más de 20 veces o 19 veces en los primeros capítulos de Apocalipsis, eso ya lo vimos. Pero la iglesia nunca se menciona en la descripción del periodo de la tribulación entre Apocalipsis capítulo 1 y Apocalipsis 19:1. Dentro de esos capítulos, la palabra iglesia no es mencionada. El periodo de la gran tribulación se denomina en la Biblia como el día de la ira, como lo vimos nosotros en Sofonías 1:15. Pero la Biblia dice: Dios nos ha puesto a la iglesia para ira. Dice 1 Tesalonicenses 5:9. Dios nos ha puesto para ira. El periodo de la gran tribulación se denomina en la Biblia como el día de la ira. Sofonías, lo vimos nosotros, 1:15 y Sofonías 1:18. Pero la Biblia dice que Jesús
nos librará de la ira venidera. Es decir, arrebatará a la iglesia antes del periodo de la gran tribulación, como lo dice 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10. El periodo de la gran tribulación es llamado en la Biblia como el día del Señor, Sofonía 1.14. La Biblia dice el día del Señor, el periodo de la tribulación, vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan los incrédulos paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos, sobre los incrédulos, destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escapará. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo del 1 al 3. Estos versos enseñan, mi hermano, claramente que el periodo de la tribulación vendrá sobre los incrédulos, pero no incluye a los creyentes. Número 10, leído varios puntos, este es el número 10. En relación al rapto, la Biblia dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Dios nos alienta y nos anima a esperar su venida. 1 Tesalonicenses 4:18. Sin embargo, la Biblia no menciona ninguna palabra de aliento para la iglesia llegar a pasar por la gran tribulación. Jesús dijo a la iglesia de Filadelfia, me equivoqué aquí, de Filadelfia. ¿Ya? ¿Qué le dice Jesús a la iglesia de Filadelfia? Le dice lo siguiente: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, le dice a la iglesia de Filadelfia, yo, dice el Señor Jesús, también te guardaré de la hora de la prueba, el periodo de la gran tribulación, que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los moradores de la tierra. Apocalipsis 3:10. Dios prometió mantener a sus miembros de la iglesia obedientes fuera del periodo de la gran tribulación. De acuerdo a la Biblia, la boda del Cordero se llevará a cabo en el cielo antes de que Jesús regrese a pelear la batalla de Armagedón al final del periodo de la gran tribulación. Apocalipsis capítulo 19 del 7 al 21. Esto significa, mi hermano, que la iglesia va a ir al cielo, raptada. Pero las bodas del Cordero son antes de la segunda venida. ¿Ya? El fin de los tiempos será como los días de Noé. Mateo 24:37. Noé y su familia fueron retirados de la tierra, montados en el arca antes de la inundación. ¿Ya? Aquí algunos dicen, ve que la iglesia va a pasar por la gran tribulación porque Noé representa a la iglesia. No. Noé no representa a la iglesia. Noé representa a Israel, que va a pasar por la gran tribulación y Dios lo va a proteger en el arca de salvación. Nosotros somos representados en Enoc, porque Enoc voló antes del diluvio al cielo. El final de los tiempos será como los días de Lot. Lucas 17:28. Lot y su familia fueron retirados de Sodoma antes del juicio de Dios empezara el juicio, pero antes que el juicio de Dios empezara. Antes de que cayera el fuego y el azufre. Eso está en Génesis 19:16. Algunos creen que esto significa que la iglesia será removida de la tierra antes del juicio de Dios, raptados antes del periodo de la gran tribulación. Jesús está hablando sobre el periodo de la gran tribulación cuando dijo, en Lucas 21:36, orando que seáis tenidos por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. ¿No parece razonable, mi hermano, creer que Jesús diría a la iglesia que ore por algo que no acontecerá? La Biblia dice en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 7 y 8, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio, entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el poder de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. La interpretación más común de esto, según los comentaristas y especialistas en escatología, es que el anticristo no puede ser revelado hasta que el Espíritu Santo y la iglesia sean quitados de la tierra. Quien lo refrena es la
única iglesia. Esto significa que la iglesia será quitada antes de que el anticristo sea revelado. Eso es un rapto pretribulacional. ¿Ya? Isaías escribió este versículo porque algunos dicen, no, si los que creen en el rapto pretribulacional se basan solamente en los versículos del Nuevo Testamento, pero eso pasa porque no conocen la palabra. Yo he aprendido a leer la palabra, a estudiarla, y también he aprendido del hermano hermoso en la fe, excelente escatólogo, que enseña la palabra como corresponde, a la luz de la palabra y no a la luz de una denominación. Isaías en el Antiguo Testamento escribió, escúcheme bien, mire, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán, despertad y cantad moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará a sus muertos. ¿Ya? Aquí está haciendo alusión cuando los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿se acuerdan ahí? La palabra. Pero no se queda ahí. Esto es lo más lindo. Lo voy a leer de nuevo, incompleto. Isaías capítulo 26, del versículo 19 al 21 dice así: tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán, despertad y cantad moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará a sus muertos. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras de ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Porque aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya jamás a sus muertos. Oye, aquí nos manda a todos los post-tribulacionistas y a los tribulacionistas. Nótese que los muertos se levantarán primero, el rapto. ¿Ya? El pueblo de Dios es llamado a esconderse en sus recámaras por un corto tiempo hasta que pase la indignación, el periodo de la gran tribulación termine, ¿cierto? Malaquías, en el Antiguo Testamento, en Malaquías capítulo 3, versículos 17 y 18 dice: y será para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe. Y los perdonaré como el hombre que perdona a sus hijos que les sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y lo malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Los estudiosos creen que el rapto pretribulacional, ¿ya?, creen que está diciendo que Él vendrá por su iglesia en el rapto y luego regresará con su iglesia a la segunda venida para juzgar entre los justos y el impío. El rapto, Jesús viene por su iglesia. 1 Tesalonicenses 4, 16, 17, Juan 14, 3. Cuando venga al final del periodo de la tribulación, Él vendrá con su iglesia. 1 Tesalonicenses 3, 13 y Revelación o Apocalipsis capítulo 19 y 14. La diferencia entre el rapto o arrebatamiento y la segunda venida de Cristo. ¿Ven la diferencia? Con relación a la segunda venida, Jesús dijo: pero el día y la hora nadie lo sabe. Nadie lo sabe, mi hermano. Nadie lo sabe. Ni aun los ángeles del cielo, sino mi Padre. Mateo 24, 36. Pero si la iglesia pasara por el periodo de la gran tribulación, algunos sabrán el día, ya que será de 7 años a partir del firmar el pacto de 7 años. Algunos sabrán el día, ya que será 1260 días desde el día en que el anticristo profana el templo, en Apocalipsis capítulo 12, 6. Mi hermano, muchas personas no creen que la iglesia pasará por la gran tribulación por versículos como: Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a los impíos. Salmo 145, versículos 18 y 20. En las 7 cartas a las iglesias, Jesús dijo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. 7 veces. Apocalipsis 2, capítulo 2, versículo 7, versículo 11, versículo 17, versículo 29, capítulo 3, versículo 6, versículo 13, versículo 22.
Cuando llegamos al periodo de la tribulación, Jesús dijo, si alguno tiene oído, oiga. Apocalipsis 13:9. Dejó la parte que dice lo que el Espíritu dice a la iglesia, por mi hermano. Esto es porque no habrá iglesia en la tierra que pase por el periodo de la gran tribulación. La iglesia estará en el cielo, gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Qué preciosa es la palabra de Dios que nos guía. Así que vamos a ir a una alabanza. Vamos a una alabanza, mi hermano. Cantando todo el consejo de Dios. Somos Berechit, soldados de Jesús. Dice la palabra del Señor que Él mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, un día descenderá del cielo. Vamos a declararlo en esta noche. Él vendrá con voz de mando. Con voz de mando y con trompeta de Dios. En los confines de la tierra se oirá la voz del Señor. Los muertos en Cristo de sus tumbas volverán, y los que vivimos en las nubes nos levantarán. El Señor, y en una nube nos encontrará, y todo ojo entonces le verá al Cordero inmolado, a Jesús el deseado. Le veremos tal cual es, en su gloria y su poder. Señor, anhelamos ese día cuando te veremos en tu gloria y tu poder. Con voz en mando y con trompeta de Dios, en los confines de la tierra se oirá la voz, del Señor. Los muertos en Cristo de sus tumbas volverán, y los que vivimos en las nubes nos levantará. El Señor, en una nube nos encontrará, y todo ojo entonces le verá al Cordero inmolado, a Jesús el deseado. Le veremos tal cual es, en su gloria y su poder. Y en una nube nos encontrarán, y todo ojo entonces le verán a Jesús el deseado. Le veremos tal cual es, en su gloria. Y en una nube nos encontrará, y todo ojo entonces le verá al Cordero inmolado, a Jesús el deseado. Le veremos tal cual es, en su gloria y su poder. Le veremos tal cual es, en su gloria y su poder. Le veremos tal cual es, en su gloria y su poder. Sí, Señor, esperamos ansiosamente ese día. Oh, esperamos verte en tu gloria y en tu poder. Da un aplauso más fuerte a Él. Cantando todo el consejo de Dios. Somos Berechit, soldados de Jesús. Bien, estamos de regreso aquí en Berechit, soldado de Jesús, cuando ya son las 10:41. Estamos hablando del punto de vista del rapto pretribulacional. Estamos dando la base bíblica, contundente, poderosa, arrasante de este punto de vista. ¿Ya? Aquellos que no creen en esto realmente, no sé cómo no lo pueden ver, aquí uno puede ver los versículos claramente.
con una tendencia clara al pretribulacionismo. Cuando el rapto ocurra, la iglesia sube al encuentro con Jesús en el aire, 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18, pero al final del periodo de la tribulación la iglesia regresará a la tierra con Jesús para presenciar lo que hace en la batalla de Armagedón. Apocalipsis capítulo 19, del 14 al 21. El rapto pretribulacional es más consistente con la gracia de Dios, el amor, la misericordia y la compasión. El post-tribulación o post-tribulacionismo es más consistente solamente con la ira de Dios. Si el rapto se llevara a cabo al final del periodo de la tribulación y todos los malvados se eliminan de la tierra en ese momento, Mateo 13 del 24 al 30, del 40 del 47 al 50 y del 25 capítulo 25 41, nadie se quedará para volver a poblar la tierra durante el milenio. Si todos los salvos son raptados y todos los perdidos se eliminan de la tierra al final del periodo de la tribulación, nadie sería dejado para volver a poblar la tierra. El anticristo prevalecerá contra los santos durante el periodo de la tribulación. Pero dice la palabra, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. En Apocalipsis 13:7 y en Mateo 16:18. Es decir, algunos dicen, ve que dice que peleó contra los santos y los derrotó al anticristo. Esos le está llamando a los israelitas, no al pueblo, no a la iglesia, porque la iglesia fue... recuerden, mi hermano, el juicio de Dios es sobre esta tierra. Yo te pregunto, si tú eres lavado por la sangre de Cristo, si tus pecados fueron clavados en la cruz del Calvario, ¿dónde Dios tiene ira contra ti? No. Porque la ira que había contra nosotros fue puesta en Cristo. Alabado y glorificado sea el nombre de Cristo, porque Él pagó por nuestros pecados. Los 24 ancianos representantes de la iglesia estarán en el cielo antes de que se rompan los 7 sellos. Apocalipsis 4, versículo 4 y capítulo 6, versículo del 1 al 17. Jesús está hablando sobre el periodo de la gran tribulación cuando dijo: ora siempre para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que han de venir. Lucas 21:36. No dijo: ora siempre para que seáis tenidos por dignos de sufrir alguna o todas estas cosas que han de venir. Jesús dijo: cuando estas cosas, o sea, las señales, comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Lucas 21:28. Él no dijo, mi hermano, Él no dijo después de que todas estas cosas sucedan, su redención está cerca. Recordando, la ira de Dios comienza en el capítulo 6 de Apocalipsis. Primera de Corintios capítulo 15, 52 y 53 dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Aquí el apóstol Pablo está diciendo que seremos salvos de la ira y no en la ira. Romanos 5:9. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, seremos salvos de la ira. En 1 Tesalonicenses 1:10, aquí Jesús nos libra de la ira. No dice en la ira venidera. Dice 1 Tesalonicenses 1:10, y esperando de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. En Proverbios 11:18 dice: el justo es librado de la tribulación. El justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en su lugar suyo. En 1 Tesalonicenses 5:9 dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo.
En Sofonías capítulo 2, versículo 3 dice: buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra sus juicios, buscad justicia, buscad mansedumbres, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Amós 5:18. Ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tiniebla y no de luz. ¿Ve que va a ser grande ese día? Terrible. Y este versículo ya lo habíamos leído. Aquí Jesús dice que yo te guardaré de la hora de la prueba. Yo te guardaré de la hora de la prueba. No dice en la prueba. Esto es Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran en la tierra. En Lucas 21:36 dice: velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar de pie delante del Hijo de Dios. Jesús dice aquí que debemos ser dignos de escapar de todas las cosas que vendrán. Antes de la tribulación, el justo es quitado. ¿Dónde sale eso? Isaías 57:1. Perece el justo, dice, y no hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren, y no hay quien entienda que delante de la aflicción, o sea, delante, podríamos decir, delante de la gran tribulación o delante de la aflicción, es quitado el justo. Y habíamos leído que la iglesia se escondía en el cielo mientras la tribulación pasa aquí. Isaías 26:20, anda por lo mío, entra en tu aposento, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en cuanto pasa la indignación. Isaías 65:13 dice: por tanto así dijo Jehová el Señor, he aquí que mis siervos comerán y vosotros tendréis hambre, he aquí que mis siervos beberán y vosotros tendréis sed, he aquí que mis siervos se alegrarán y vosotros seréis avergonzados. O sea, Dios hace separación entre el justo y el injusto. Bueno, esto ya es un versículo más conocido por nosotros en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 14 al 17. Dice así: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Aquí no es una trompeta de ángel como en la tribulación, en las trompetas que salen en Apocalipsis. Aquí en 1 Tesalonicenses dice: con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en la nube para recibir al Señor Jesús en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Juan 14:3: y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ezequiel capítulo 7:19: arrojarán su plata en las calles y su oro será desechado, ni su plata ni su oro podrá librarnos en el día del furor de Jehová. Ni saciará su alma, ni llenarán sus entrañas, porque ha sido tropiezo para su maldad. Es curioso que desde Apocalipsis capítulo 6, repitiendo, ¿cierto? Ya ahí vamos resumiendo, hasta el capítulo 20 la iglesia no es nombrada, según será un trato solamente entre Dios e Israel. La iglesia, mi hermano, va a subir antes de la ira, porque José se casó con la hija de Faraón antes de que llegaran los 7 años de hambre. Así la iglesia se casa con el hijo del rey antes de que lleguen los 7 años de tribulación. Lot le dice al ángel que espere para subir a la colina antes de destruir a Sodoma y Gomorra. El ángel responde: corre, porque no puedo hacer nada hasta que estéis seguros ahí arriba. Nada puede venir hasta que la iglesia esté segura ahí arriba en el tercer cielo, en el casamiento con su novio. ¡Gloria a Dios! Cuando Elías sube, Eliseo se queda. Los jóvenes se ríen de Eliseo, no por su calvicie, sino porque no subió. Y aparecieron 2 osos y mataron a los 42 jóvenes. Pero ya Elías se había ido al cielo, simbolizando que antes de que aparezcan las 2 bestias de Apocalipsis,
que actuarán 42 meses, la iglesia estará segura en el cielo. ¿Ya? Y para finalizar, ¿por qué tenemos que tener un rapto? Porque la iglesia, que es la novia de Cristo, tiene que ser sacada para que Dios vuelva a trabajar con los judíos en la gran tribulación, en la semana Septuaginta. Eso ha sido, mi hermano, este tema. Hemos durado 1 hora. Doy gracias al Señor. Vamos a escuchar una alabanza antes de irnos. Vamos a escuchar esta preciosa alabanza que hoy día bajé. Ojalá que no se pierda. Siempre se me pierden, por mi hermano. Las dejo en un lado y ya después no están. No está. No está. Aquí está. El Rey te ha llamado. Hermosa alabanza esta. Cantando todo el consejo de Dios. Somos Bereshit, soldados de Jesús. David llamó a Siba y le preguntó: ¿hay alguien en la casa de Saúl que yo pueda ayudar? Recordándome del pacto que hice con mi amigo Jonatán, quiero hacer misericordia borrando su amistad. Y Siba le respondió: existe uno, mi Señor, que habita en Lodebar, tierra de tristeza y dolor, donde reina la maldad y la miseria es realidad. Es una tierra sin sueño, Señor, lugar de pavor. David pregunta a Siba: háblame más de este hombre, por favor, ya díganme su nombre. Mi Señor se llama Mefiboset, mas él no puede andar. Está inválido, Señor, no se puede ni arrastrar. Manda a llamar a ese hombre, que con él yo quiero hablar. Dile a Mefiboset que el rey lo mandó a llamar. Y mirándole a los ojos le dijo estas palabras: lo que era tuyo te devolveré, voy a restituir lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl ya no será más aquel a quien nadie le daba valor. Vas a vivir en la casa del rey, vas a comer de la mesa del rey, vas a vestir de las ropas del rey, vas a sentarte al lado del rey. La miseria nunca más conocerás, un adiós a donde van tú vas a dar, tu vida nunca más será igual. El rey te mandó a llamar. No es coincidencia que estás aquí en esta noche. Él te trajo a este lugar. El rey te llama en esta noche. Escucha lo que quiere decirte. ¡Aleluya! Lo que era tuyo te devolveré, voy a restituir lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl ya no será más aquel a quien nadie le da valor. Vas a vivir en la casa del rey, vas a
cantando todo el consejo de Dios. Somos Berechit, soldados de Jesús. Amén. ¿Cuánto van a vivir en la casa del rey? ¿Cuánto van a cenar en la casa del rey? Estamos esperando la boda del Cordero, mi hermano. Estamos esperando ese momento que suene la trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Nuestros seres queridos que murieron en Cristo Jesús resucitarán primero. Y nosotros, nuestros cuerpos, seremos transformados semejante a Cristo resucitado, semejante a ángeles con cuerpos jóvenes. Si tú te faltaba una mano, vas a tener toda la mano. Si tienes los dientes chuecos, vas a tener los dientes perfectos. Tú no vas a tener arrugas ni vas a ser viejo, vas a ser joven. Porque vamos a la casa del rey y eso es antes de la gran tribulación. Porque ese juicio es un juicio que Dios va a desatar sobre la ira de Dios, va a ser desatada sobre esta tierra. Pero nosotros nos vamos antes. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren irse con el Señor? Pero lo más importante, hay algunos que dicen que se van antes nosotros, otros se van durante la gran tribulación y otros se van después de la gran tribulación. Pero lo más importante, mi hermano, son dos cosas. Lo más importante es una más que la otra, es que tú estés preparado para irte del rato. Estés a cuenta con el Señor, viviendo, leyendo su palabra, viviendo su palabra y predicando su palabra y creyéndola. Lo otro es que usted, mi hermano, tiene que predicar el Evangelio. Predique el Evangelio. No sea persona que sirve para desunir a la iglesia, sino para unir. Como dijo el pastor Adrian Roger, es mejor estar dividido por una verdad que unido por una mentira. Seamos verdaderos, mi hermano. Si hay pensamiento comunista en tu corazón, sácalo porque no es bíblico, no va por la palabra. Si tus pensamientos son ideologías humanistas, sácalo también. Toda ideología que no sea conforme a la palabra de Dios, todo pensamiento que no se sujete a la palabra de Dios, tienes que sacarlo. Los pastores, los líderes, guardando la palabra, porque el rey viene pronto y cada uno de nosotros va a tener que dar cuenta. Somos salvos por fe, salvos por gracia, por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, es un regalo de Dios. Pero como dice Apocalipsis, seremos juzgados según nuestras obras. Que para el Señor, para el Padre, para el Hijo y el Espíritu Santo, sea toda honra, toda gloria y todo honor. Y para nosotros, su misericordia, nos despedimos en esta noche. Saludos a todos aquellos que nos ven offline. Tengan el valor de conectarse. Nadie le va a decir nada. Bendiciones. Chau, 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 chau.